Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la clase 12 de este curso. Y lo que teníamos hoy, como les dije, es hormonas del aparato digestivo. Muy bien. Acá, este es un primer esquema. Vamos a poner un lápiz. Este es un esquema general. Acá tenemos representado por este cuadrado lo que sería el aparato digestivo. El aparato digestivo, en el aparato digestivo ingresan alimentos a través de un proceso que conocemos como ingesta o alimentación, ingresan los alimentos. Estos alimentos cuando ingresan al aparato digestivo, acá estamos hablando en general, pero hay fenómenos que ya vamos a ver ocurren en el estómago, otros en el intestino. Cuando estos alimentos ingresan, interactúan con la mucosa, con la pared del aparato digestivo, y eso determina que el aparato digestivo produzca hormonas. Es decir, esta H representa hormona. Acá en este esquema, cuando tenemos línea de puntos, estamos hablando de un proceso de regulación, como siempre. Si tiene una flecha quiere decir que es una estimulación, y si tiene un guión es un proceso inhibitorio. Y cuando ponemos un punto, quiere decir que el proceso puede ser estimulatorio o inhibitorio. Es decir, que la llegada de alimento al aparato digestivo en algunos casos estimula la producción de hormonas y en otros lo inhibe. Pero el aparato digestivo va a generar hormonas que tienen diferentes efectos. Algunas de esas hormonas van a ir al sistema nervioso, al sistema nervioso, ¿sí? Y gobernar, regulando, ya sea activando o inhibiendo la producción de hormonas por el sistema nervioso que regulan la ingesta. O sea, estas hormonas controlan lo que se llaman los centros de la saciedad y de la ingesta del sistema nervioso. Ahora, esas hormonas también pueden actuar en otros sitios, por ejemplo, sobre el páncreas endocrino, sobre los islotes de Langerhans, modificando la producción de hormonas, que ya vamos a ver, pero bueno, como la insulina y el glucagón. Y estas hormonas van a regular procesos como son la incorporación de nutrientes como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos a las células y entre ellas al tejido adiposo. Estas hormonas de las que venimos hablando también pueden actuar sobre el páncreas exócrino. En general acá estas hormonas estimulan el páncreas exócrino, con lo cual el páncreas, los acinos producen enzimas que son volcados al tubo digestivo, donde actúan sobre los alimentos, degradándolos, formando básicamente glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, después del proceso de digestión. Los que son absorbidos y van a ir a las células de nuestro organismo, en algunos casos, como dijimos, actúan como reserva en el tejido adiposo, también pueden actuar como reserva de glucógeno en el músculo y en otros tejidos como combustibles. Y estas hormonas también pueden tener otros efectos, como estimular a las propias células del aparato digestivo para que tengan alguna acción sobre el proceso de digestión. También los alimentos producen hormonas que pueden actuar, por ejemplo, sobre el hígado, estimulando la producción y secreción de bilis que viene al intestino para favorecer la digestión. Y por último, para terminar este esquema general, el tejido adiposo produce algunas hormonas que son capaces de regular las hormonas que produce el páncreas endocrino y también tener efectos regulatorios sobre el sistema nervioso. Entonces, con este esquema, los que vienen son peores que este, pero con este quiero que quede claro de entrada que el aparato digestivo es podríamos considerarlo como un órgano endocrino o un aparato endocrino, porque genera hormonas
que controlan otros órganos, como el hígado, el páncreas, tanto exócrino como endocrino, el sistema nervioso, el resto de los tejidos, y están relacionados con las hormonas que producen los otros tejidos. O sea, las hormonas del aparato digestivo están relacionadas con las hormonas que produce el páncreas, con las hormonas que produce el sistema nervioso, con las hormonas que produce el tejido adiposo. Lo que hace que el proceso, el mecanismo sea complejo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco más en detalle los mecanismos que van ocurriendo en diferentes partes del aparato digestivo, sabiendo que el proceso es bastante complejo. Entonces, acá vamos a ver primero qué es lo que pasa con el estómago. Como dijimos, nosotros enfrentamos diariamente el fenómeno o el proceso de ingesta de alimentos, que esto es controlado por el sistema nervioso en primer lugar, generando básicamente dos sensaciones o dos situaciones: el hambre y el apetito. Ambos son controlados por el sistema nervioso. El hambre normalmente lo definimos como un proceso biológico de búsqueda de alimentos, en general asociado podríamos decir, a una situación de dolor. O sea, cuando ingerimos por hambre es porque estábamos padeciendo la falta de energía o algo similar. En cambio, el apetito es una sensación que nos lleva también a la ingesta, pero más relacionado a situaciones placenteras. Muchas veces no tenemos hambre porque no nos falta energía, sin embargo, tenemos apetito, ¿no es cierto? Que si a mí en este momento me muestran una barra de chocolate, probablemente la coma, aunque no tengo hambre. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema nervioso, ante estas situaciones placenteras, desencadena la necesidad de ingesta, con una situación placentera. Entonces, esta ingesta vuelca alimentos al interior del estómago. Todo este recuadro acá sería el estómago. Cuando los alimentos llegan al estómago, especialmente las proteínas, interactúan con células que hay en la pared del estómago, conocido como células G, que producen una hormona conocida como gastrina, que tiene varias acciones. Pero podríamos decir, el primer fenómeno es este. La gastrina tiene varias acciones. Por un lado, como vemos acá, inhibe el vaciado gástrico. Quiere decir que llegaron los alimentos al estómago y no hay posibilidad que se me escapen del estómago porque la gastrina bloquea el pasaje de los alimentos hacia el intestino. Simultáneamente, la gastrina actúa estimulando la motilidad del músculo liso. El estómago tiene toda una musculatura lisa y entonces el estómago empieza a mover los músculos de manera de producir un mezclado de esos alimentos con los líquidos que aportan las secreciones y con las enzimas y demás factores que vamos a ver ahora. Y por otro lado, la gastrina estimula, acá lo tenemos, estimula a las células enterocromafines que producen un mediador químico conocido como histamina, que tiene receptores en las células parietales, las que se ven estimuladas a producir ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico va a producir la desnaturalización de las proteínas. Es decir, que la llegada de alimentos dentro de los alimentos, las proteínas son las que desencadenan, entre otros fenómenos, la producción de ácido clorhídrico para que se desnaturalicen las proteínas. Y a su vez, la gastrina va a actuar sobre receptores de membrana de las células principales que producen una enzima conocida como pepsina, que va a producir la hidrólisis de las proteínas, generando péptidos y aminoácidos. De esta manera va a bajar el nivel de proteínas. Cuando baja el nivel de proteínas, se dejan de estimular las células G, bajan los niveles de gastrina y la gastrina, que estaba frenando el vaciado gástrico, ahora ya no lo va a hacer más y el contenido gástrico comienza a pasar hacia el intestino. Entonces,
Este es el mecanismo de regulación de cómo el estómago digiere los alimentos, los retiene, los digiere y luego pasa. La gastrina, como yo marqué acá, tiene un rol preponderante en eso, bloqueando en primer lugar el vaciado y estimulando la producción, por un lado del ácido clorhídrico y por el otro lado de la pepsina. A su vez, la gastrina, también como podemos ver acá, tiene otro efecto, que es estimular el páncreas exócrino para que vaya produciendo enzimas digestivas que vuelca al duodeno. ¿Por qué? Porque cuando toda la digestión en el estómago termine y se vacíe el estómago, va a caer al duodeno y entonces en el duodeno se va a encontrar con enzimas que van a continuar la digestión. Eso sería la parte de control hormonal, que básicamente uno puede decir, bueno, lo hace la gastrina, de la digestión. Pero también hay una cuestión hormonal relacionada con la saciedad. Cuando el estómago comienza a ingresar alimentos, el alimento estimula o produce que la pared del estómago se distienda, porque como se va llenando, se va inflando como un globo. Y esa distensión produce la estimulación de la liberación de una hormona conocida como ovestatina, que lo que va a hacer es inhibir los centros del apetito, lo cual es razonable. Si yo tenía hambre o apetito, ingería alimentos, estos alimentos ocupan lugar en el estómago, distienden el estómago, la ovestatina le va a decir a los centros nerviosos, dejen de comer porque el estómago se estiró mucho. Contrariamente, después que se produjo la digestión y todos los alimentos pasaron al duodeno, el estómago se va a empezar a contraer. Cuando se empiece a contraer, esta distensión desaparece, la ovestatina desaparece y la inhibición de los centros del apetito desaparece. A medida que se siga vaciando, la pared, en lugar de distenderse, empieza a contraerse y eso estimula la liberación de otra hormona que conocemos como grelina, que activa los centros del apetito. Por eso, cuando comemos, sentimos saciedad y luego de un tiempo que no comemos, empezamos a sentir apetito de nuevo. Serían estas dos hormonas clave las que vinculan el estómago con el sistema nervioso para que tengamos la sensación de hambre o saciedad, o apetito o saciedad, dependiendo si lo que estamos combatiendo es la falta de alimentos o simplemente estamos cayendo ante una cuestión de placer y de gusto en la alimentación. Así que bueno, esto es lo que pasa a nivel del estómago. Como ven, es bastante complejo, pero bueno, si uno sigue el cuentito es bastante fácil de explicar, pero no es fácil para nada. Muy bien, ustedes me cortan si hay alguna duda. Acá en verde siempre ponemos en general los fármacos. La pentagastrina es un fármaco parecido a la gastrina, de ahí viene el nombre pentagastrina, que en realidad es un péptido formado por 5 aminoácidos que tiene la misma acción que la gastrina. Entonces estimula a las células enterocromafines para que produzcan insulina y produzcan ácido clorhídrico. Es un fármaco que favorece, podríamos decir, la producción de ácido clorhídrico, que se podría administrar en caso de, por ejemplo, de aclorhidria, cuando no hay suficiente ácido clorhídrico. Vamos a centrarnos un poco más ahora acá en las células parietales. Acá está dibujado lo mismo de antes. Si acá ven, acá está la célula G, acá está la célula enterocromafín, acá está la célula principal y acá está la célula parietal. Como dijimos, ante la llegada de alimentos, las células G producen gastrina, la gastrina estimula, acá hay una flecha que está mal, estimula la célula enterocromafín que produce histamina, y la histamina actúa sobre receptores de histamina tipo 2 que están en las células parietales, que lo que hace es estimular que una bomba
que intercambia potasio y protón se ancle en la membrana de la célula parietal y entonces empieza a tirar potasio hacia el interior y a tirar protones hacia el exterior. Y a su vez la célula parietal, a partir del dióxido de carbono de su ciclo de Krebs, genera ácido carbónico que se disocia, generando protón, que es el que se vuelca hacia acá. Y el bicarbonato vuelve hacia la sangre, intercambiándose con cloruro, que el cloruro pasa a la luz del estómago. Entonces, de esa manera, la célula parietal decimos que produce ácido clorhídrico. En realidad, la célula parietal está produciendo protones a partir del ácido carbónico y cloruro que intercambia, pero bueno, cuando se juntan genera el ácido clorhídrico, que es el que vimos que va a producir la desnaturalización. A su vez, este ácido clorhídrico sirve para activar el pepsinógeno. Como dijimos en el esquema anterior, la gastrina también puede estimular a la célula principal para que produzca enzima. La enzima se conoce como pepsinógeno, que es un precursor inactivo, lo que llamamos un zimógeno. Este pepsinógeno se vuelca a la luz gástrica, pero no tiene acción porque es una proenzima, o sea, no tiene capacidad catalítica. Pero el ácido clorhídrico sí, actúa sobre el pepsinógeno transformándolo en pepsina, que este sí es una enzima que es capaz de cortar acá, como vemos, los enlaces peptídicos de una proteína. Especialmente corta enlaces peptídicos que tienen en el extremo N-terminal 3 aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina o triptofano. Y la misma pepsina puede activar el pepsinógeno. O sea que para que la digestión se produzca, necesito la gastrina, pero necesito la integración de varias células, la presencia de ácido clorhídrico, el funcionamiento de los genes que generan el pepsinógeno. Entonces es muy importante. Y a su vez, bueno, esta célula parietal también genera una proteína conocida como factor intrínseco, lo van a haber escuchado nombrar, que es clave porque en el estómago se va a unir a una vitamina extremadamente importante, que ya estudiamos en este ciclo también, la vitamina B12, y unida hacia el factor intrínseco, en el intestino delgado se va a poder absorber. Esta vitamina B12, como la vimos, es una proteína clave en la síntesis de algunas hormonas, como por ejemplo las catecolaminas. Ahí era muy importante, y también vamos a ver importante en la melatonina. Algo de farmacología. Siempre recordemos que estamos en el estómago, un problema grave, no sé si grave, pero común en la vida moderna es la gastritis. Normalmente las situaciones no placenteras suelen producir gastritis y pueden llevar a úlceras. Entonces, en general la gastritis y las úlceras se originan por el exceso de ácido clorhídrico, que al ser un ácido agrede la mucosa del estómago, vulnerando esa protección que hay, porque el estómago a través de células mucosas es capaz de producir un moco que la protege, pero bueno, el exceso de ácido clorhídrico puede actuar violando esa protección mucosa y produciendo un proceso inflamatorio, se conoce como gastritis, e inclusive puede perforar la mucosa llevando a úlceras, ¿cierto? Entonces, bueno, hay un gran arsenal de drogas para esa situación, para contrarrestar la acidez gástrica. Y esas drogas las dividimos en tres grandes grupos. Vamos con las más fáciles. El bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio, magnesio. Poniéndole un poco de nombre, por ejemplo, los más comunes son el Uvasal, el Alka-Seltzer, que son sobrecitos que uno disuelve en el agua, que son efervescentes, y uno los consume, y estos tienen una acción antiácida. ¿Por qué? Porque actúan directamente sobre el ácido clorhídrico neutralizándolo. Es decir, tenemos acidez gástrica, ingerimos alguno de estos fármacos, inclusive no hace falta que sea un fármaco, voy y compro bicarbonato de sodio, o el carbonato de calcio, por ejemplo, que es la cáscara de huevo, muelo cáscara de huevo, me la como, voy a estar neutralizando el ácido.
Entonces, estos son antiácidos que actúan de manera directa. Ahora, otros mecanismos farmacológicos, si no dan resultado esto, ¿por qué? Porque yo con esto lo que controlo el ácido clorhídrico, que sería lo que se produce, pero muchas veces se está produciendo mucho, entonces me conviene atacar antes. Entonces, una droga como el omeprazol, o todas aquellas drogas que terminan en prazol, son inhibidores de esta bomba que tira protones hacia la luz gástrica. Entonces esa es una de las drogas más comunes utilizadas, inhibidores de la bomba de protones, y entonces de esa manera, si yo tenía problemas de acidez, al inhibir esta bomba voy a tener menos ácido. Y otros como la ranitidina y la cimetidina son inhibidores de los receptores de histamina, por lo tanto, cuando llegan alimentos al estómago se libera gastrina, la gastrina actúa sobre las enterocromafin que liberan histamina, la histamina no puede hacer efecto acá porque está bloqueado por estas drogas, y al no poder hacer efecto no se pone la bomba en la membrana y no se genera ácido clorhídrico, se genera menos. Entonces, los tres mecanismos básicos de control de la acidez. La ranitidina y cimetidina son claramente inhibidores del proceso endocrino porque están bloqueando el proceso de la gastrina. En cambio, el omeprazol ya no, está actuando más adelante de las hormonas. Las hormonas pueden actuar, pero si yo bloqueo acá no van a actuar, y estos están actuando sobre la consecuencia, que sería el aumento de ácido clorhídrico. Cuando pasa el efecto del bicarbonato, el carbonato, lo que tomé, voy a tener gastritis de nuevo. Y a veces este efecto no hace falta que sea una droga como esta, puede ser simplemente el consumo de alguna sustancia, como por ejemplo la leche, que tiene mucha proteína y las proteínas tienen actividad buffer. Entonces, si yo tengo gastritis y me tomo un vaso de leche, neutralizo ácido clorhídrico, por un rato voy a estar bien, pero luego me va a volver el efecto y muchas veces peor. ¿Por qué? Porque si tomé leche tiene proteína y al tener proteína se libera más gastrina y entonces termino teniendo más acidez. Así que bueno, si la acidez viene por el estrés, lo que hay que tratar de eliminar es el estrés. Y si no puedo eliminar el estrés, acá tengo varias cosas para tratar de contrarrestar ese malestar que nos quita bastante calidad de vida. Muy bien. Ahora vamos a seguir con duodeno. Como dijimos recién, vuelvo para atrás. Acá ingresan los alimentos, las proteínas estimulan la liberación de gastrina, la gastrina inhibe el vaciado gástrico. O sea que cuando comemos todo queda en el estómago. Se produce la digestión por la pepsina, como vimos recién, baja la cantidad de proteínas, baja la cantidad de gastrina, se abre el píloro, se produce la dilatación del píloro, una relajación de la musculatura lisa, y el contenido del estómago va a pasar al duodeno, vendría acá, y cae dentro de todo este rectángulo que sería el duodeno. Lo que llega después del vaciado gástrico lo llamamos quimo y tiene un pH ácido. ¿Y qué va a contener? Y bueno, va a contener proteínas, va a contener lípidos, por supuesto también va a contener glúcidos. Pero quienes gobiernan el proceso hormonal a nivel del duodeno básicamente son el pH, las proteínas y los lípidos. Y vamos a ver cómo lo hacen. El pH ácido va a actuar estimulando un grupo de células conocidas como células S que generan secretina. Y la secretina lo que hace es estimular en el páncreas exócrino que se genere bicarbonato que va a venir a contrarrestar el pH ácido. Como vimos hoy, el bicarbonato neutralizaba de alguna manera el ácido y ahora lo va a hacer de esa manera. Entonces, si después del vaciado gástrico el contenido es muy ácido, la secretina tiene un rol importante para que se neutralice, porque en el duodeno necesito un pH más bien alcalino. Por otro lado, las proteínas tienen un efecto también estimulando a un grupo de células que se conocen como células I, que generan una hormona conocida como colecistoquinina.
Acá la secretina es una hormona, la colecistoquinina es otra hormona. Esta colecistoquinina es, las células I son estimuladas por proteínas, pero por lípidos también. Esta colecistoquinina tiene dos efectos. A nivel del páncreas exócrino, estimula la producción de enzimas que se van a volcar al intestino y que van a hacer la digestión. Y por otro lado, la colecistoquinina va a actuar sobre el hígado, favoreciendo la contracción de la vesícula biliar para que produzca bilis, y esa bilis va a participar en la digestión, fundamentalmente de los lípidos, actuando como emulsionante. Entonces, de esta manera, los propios nutrientes que llegaron, proteínas y lípidos, a través de la colecistoquinina, generan las enzimas necesarias y el emulsionante necesario para que se produzca la digestión. Y de esta manera voy a tener ácidos grasos que se van a originar a partir de los lípidos y glicerol, y también, por supuesto, voy a tener aminoácidos a partir de las proteínas. Acá en el esquema no está puesto porque ya demasiado complicado está, pero también, como dije acá, hay carbohidratos que van a producir glucosa. Entonces, todos estos ácidos grasos, aminoácidos y glucosa se van a volcar a la sangre. Por este lado más o menos hemos entendido. Acá hay otras cosas que podemos mencionar, por ejemplo, la llegada del quimoácido también estimula algunas células que producen otras hormonas, como conocidas por ejemplo como el péptido II, que de alguna manera tiene un efecto regulador o controlador de la producción de enzimas pancreáticas, y el péptido intestinal vasoactivo, que estimula la motilidad de la musculatura lisa y favorece el flujo sanguíneo, lo cual es razonable. Cuando los alimentos llegan al intestino, necesito que se produzcan peristaltismos para que se mezcle el contenido con las enzimas y a su vez ese contenido vaya avanzando a lo largo del aparato digestivo. Y estimular el flujo sanguíneo es necesario porque en todo este proceso se produce la digestión y los aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, glicerol y triglicéridos que se resintetizan, hay que trasladarlos. Entonces el flujo sanguíneo es importante que esté aumentado. Por otra parte, hay un estímulo también de un grupo de células muy importantes, que se llaman células L, que producen básicamente tres hormonas. La oxintomodulina y la glicentina, fíjense que tienen un efecto inhibitorio sobre los centros del apetito, lo cual es razonable. Si llegan nutrientes al duodeno es porque comí, y entonces tiene que haber alguna señal que me diga que deje de comer. Ya había sido la ovestatina a nivel del estómago, y acá también, cuando llegan los alimentos, las células L generan oxintomodulina y glicentina, que van a inhibir los centros del apetito, y de esa manera disminuye la cantidad, disminuye la ingesta. Y también generan un péptido muy importante, conocido como GLP-1, o se conoce con el nombre de incretinas, que tiene un efecto estimulador de la producción de insulina e inhibidor de la producción de glucagón, lo cual es razonable. Cuando nosotros ingerimos, ustedes se recordarán si ya lo han estudiado en nutrición, y si no lo han estudiado, seguramente en crecimiento y desarrollo también se menciona, cuando uno ingiere alimentos, entra en una etapa que llamamos etapa postprandial, donde la insulina es la hormona que prevalece y el glucagón desaparece. Y en parte se explica por este péptido conocido como GLP-1, producido por las células L que estimulan la insulina y estimulan el glucagón. Por supuesto, no es lo único. Los aminoácidos y la glucosa que ingresa del aparato digestivo también estimulan la insulina. O sea que en una etapa de ingesta y de pasaje de nutrientes desde el estómago hacia el duodeno, va a producir la liberación de insulina, y la insulina, obviamente, los efectos principales que tiene es aumentar la entrada de nutrientes a las células, favorecer la deposición de glucosa, ya sea como glucógeno o su transformación
en lípidos, como lo vimos en la clase sobre insulina. Entonces, bueno, esto es más o menos la regulación que ocurre, cómo participa el duodeno. Como pueden fijarse, hay varias enzimas, algunas que inclusive no las mencioné, ¿no es cierto? También la llegada del quimoácido estimula la producción de motilina, que como el nombre lo dice, viene de movilidad, es una hormona que junto con el BIP favorecen la motilidad intestinal. Entonces son importantes. Y el páncreas endocrino genera varios, además de insulina y glucagón, también produce otras hormonas como la amilina y el péptido PPI, que si siguen la flecha tienen efecto inhibitorios también sobre el apetito. O sea, como el páncreas endocrino se estimula ante la llegada del alimento, él genera hormonas cuyo efecto va a ser frenar la ingesta de alimentos y genera hormonas que lo que van a hacer es favorecer que esos nutrientes se depositen adecuadamente y se utilicen para la síntesis de proteína o de estructuras que necesitamos. Muy bien. Este es un esquema más relacionado a la nutrición que a la parte endocrina, pero bueno, es un poco para revisar lo que dijimos recién. Esto sería la luz intestinal. En la luz intestinal llegan, estos son las proteínas, acá hay una proteína escrita de una manera, las uniones peptídicas. Entonces, como vimos, cuando llegan las proteínas, estaban células I que generan colecistoquinina que estimulaban en el páncreas la producción de hormonas. Entonces el páncreas de enzimas, el páncreas estimula una gran cantidad de enzimas, como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa. Todas las enzimas pancreáticas son producidas como proenzimas o zimógenos sin actividad catalítica. Entonces, una vez que son volcadas al intestino, hay una enzima conocida como enteroquinasa que transforma el tripsinógeno en tripsina, y luego la tripsina va a actuar sobre las proteínas rompiendo uniones peptídicas, pero también va a actuar activando a las otras proenzimas. Por lo tanto, luego de la llegada de alimentos, yo tengo la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, todos activados como para ir a degradar a las proteínas. Estas proteínas generan péptidos, dipéptidos o aminoácidos que son absorbidos luego con transporte. Lo que vamos a ver ahora es el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo especial de tejido conectivo especializado en el almacenamiento de nutrientes, básicamente como depósitos de triglicéridos o triacilgliceroles. Pero a su vez el tejido adiposo lo podemos considerar un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque produce básicamente tres hormonas, o las tres hormonas más conocidas. Son la resistina, la adiponectina y la leptina. En general la más conocida es la leptina. La leptina es una hormona que se produce no tanto por estímulo de alguna cosa, sino que se produce en proporción al tejido adiposo. Si una persona es muy delgada, tiene poco tejido adiposo, va a tener poca leptina, y si tiende a tener exceso de peso, va a tener mucha leptina. ¿Y esta leptina qué hace? Tiene varias acciones. Por un lado, estimula la expresión de una proteína conocida como termogenina, que actúa como desacoplante produciendo liberación de calor, lo cual es razonable. Si tengo mucho tejido adiposo, me lo voy a intentar a sacar de encima produciendo oxidación y liberación como calor. Por otro lado, esta leptina, si tengo mucho tejido adiposo, no debería ingerir alimentos, entonces la leptina tiene un efecto inhibitorio sobre el sistema nervioso, frenando la producción de un neuropéptido I que actúa sobre los centros del apetito. Entonces, un buen tejido adiposo va a producir saciedad.
Sin embargo, uno mira esto acá y es medio contradictorio, porque uno dice, bueno, en general las personas que son obesas, que tienen mucho tejido adiposo, en general no tienen saciedad, tienden a comer más. Eso se explica porque puede haber variantes. Acá hay un receptor que actúa. Hay un receptor en el sistema nervioso, entonces al parecer en las personas que tienen obesidad incontrolable, la leptina se produce, pero la afinidad por el receptor es baja. Entonces es como que el tejido adiposo se desconecta del sistema nervioso, la leptina no puede inhibir el neuropéptido y los centros del apetito están siempre activados. O sea, las personas que tienen obesidad mórbida, que comen y aumentan de peso, se explica de esa manera. También la leptina tiene un efecto inhibitorio sobre un factor transcripcional que ya hemos mencionado cuando estudiamos insulina, que se llama papar gamma, que estimula la diferenciación de adipocitos. Razonándolo, uno dice, si el tejido adiposo crece mucho, se libera leptina, se inhibe este factor y baja la diferenciación de adipocitos. Eso en condiciones normales. Entonces, de esta manera la leptina en condiciones normales controla que el tejido adiposo no se vaya crezca demasiado, y a su vez actúa en la saciedad. Cuando el tejido adiposo tiende a crecer, hace que comamos menos. Pero si hay alguna alteración en los receptores donde actúa la leptina, eso no va a funcionar. A su vez también la leptina estimula en el sistema nervioso la liberación de hormona de crecimiento que activa la lipólisis. Si tengo mucho tejido adiposo, así voy a tener hormona de crecimiento que actúa la lipólisis y produce ácidos grasos libres, que se abrevian habitualmente como NEFA, que van a ser utilizados como combustibles. En síntesis, mirando para acá, para la derecha, el tejido adiposo genera una hormona que es anorexigénica. Si esta hormona lo que intenta hacer es frenar los centros del apetito y actuar disminuyendo el tejido adiposo. En condiciones normales funciona. Cuando no funciona es porque hay una alteración a nivel de la leptina, de su secreción o de su acción. Ahora, por el otro lado, el tejido adiposo produce resistina y adiponectina, que son dos hormonas con acción contraria. Que para entender su efecto, primero vamos a ver cómo juega la insulina acá. La insulina, como vimos, es estimulada por esa proteína que veníamos hablando, el GLP-1, que se libera cuando ingerimos alimentos, y por la glucosa, que aparece y aumenta en sangre como consecuencia de su absorción. Entonces, en etapa postprandial se libera insulina, y la insulina tiene efecto. Un efecto es estimulador de leptina. Por lo tanto, cuando yo como, se libera insulina, esto estimula la leptina y la leptina inhibe los centros del apetito. Y por el otro lado, la insulina sabemos que activa, lo vimos en la última clase, los transportadores GLUT4 para que la glucosa se meta dentro del músculo y del tejido adiposo. A su vez estimula, como vimos, la glucólisis, la síntesis de triglicéridos, la síntesis de glucógeno. Resistina y obestatina actúan sobre este proceso de acción de la insulina. Resistina y adiponectina, creo que les dije el nombre equivocado. La adiponectina es una hormona que estimula el efecto de la insulina. Es decir, la insulina estimula el ingreso de glucosa, la adiponectina lo favorece. En cambio, la resistina lo frena. Entonces, esto también puede explicar las cuestiones de obesidad y de resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Un tejido adiposo excesivamente grande, de acuerdo a su composición genética, puede estar produciendo niveles importantes de resistina que impiden que la insulina haga su efecto luego de la ingesta de alimentos y la aparición de la glucosa en sangre. Entonces, cuando uno analiza estos fenómenos como la diabetes tipo 2, la obesidad, la resistencia a la insulina, tiene que tener en cuenta todas estas hormonas, no solo la insulina, el glucagón, sino también la resistina, la adiponectina y la leptina. Porque podríamos tener una situación completamente normal en todo, pero con un tejido adiposo que produce cantidades importantes de resistina
Y entonces, bueno, en el músculo, en el tejido adiposo, no van a funcionar las cosas adecuadamente y la glucosa va a empezar a quedar en sangre, cosa que ocurre, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 2, en el síndrome metabólico. Entonces, bueno, esto es una perspectiva importante respecto del tejido adiposo, que normalmente nosotros lo estudiamos en la medicina como un tejido conectivo de reserva y lo estamos viendo ahora con una función endocrina importante muy relacionado al control del peso corporal y al metabolismo de los nutrientes. Así que bueno, puesto en todo este sistema importante. Acá hablando un poco de la leptina, un poco más a nivel, ya a nivel más fino. Como dijimos, la leptina es producida por el tejido adiposo, su producción es producida por insulina y tiene receptores básicamente en el sistema nervioso. Esos receptores se llaman receptores de leptina, que hay varios tipos, A, B y C. El receptor de tipo C es un receptor inhibitorio, pero los receptores A y B son estimulatorios. Llegan al sistema nervioso y tienen capacidad de hacer acción, accionar sobre los centros de la saciedad y del apetito. ¿Cómo actúan? Estos receptores son receptores asociados a las proteínas JAK-STAT, es decir, receptores de tirosina quinasa extrínseco, que cuando se une la leptina tienen efecto estimulatorio sobre un grupo de neuronas del hipotálamo que producen proteínas como la propiomelanocortina y la proteína CART. Y tienen efecto inhibitorio sobre otras hormonas que producen la proteína AGRP y NPI o neuropéptido I. ¿Qué efecto tienen estos? Ahora lo vamos a ver más en otro ejemplo. Las neuronas POMP y CART son hormonas relacionadas a la saciedad. El efecto que tienen básicamente estimula la producción de la hormona melanocito estimulante, que actúa sobre receptores de melanocortina y tiene una señal anorexigénica. Eso sería por leptina, por parte de la propia melanocortina, tiene una señal anorexigénica, es decir, disminuye la necesidad de ingesta de alimento, dicho de otra manera, produce saciedad. Por el otro lado, inhibe a estas proteínas, como la AGRP y el neuropéptido I, que el neuropéptido I tiene una señal orexigénica, es decir, una señal estimulando el apetito. Entonces, la llegada de leptina, por un lado, estimula y da señales anorexigénicas, y por otro lado, frena las señales orexigénicas. Y a su vez también tiene efectos sobre esta proteína AGRP, que tiene un efecto inhibitorio sobre este sitio. Entonces, bueno, al inhibir esta inhibición, en realidad es como que está liberando esto. Y la proteína CART, que es estimulada por leptina, inhibe al neuropéptido I para que no dé señal orexigénica. Entonces, bueno, si todo funciona bien, la leptina por esta vía actúa produciendo saciedad y por esta vía actúa inhibiendo la necesidad de ingesta calórica. Acá hay otras cosas importantes, por ejemplo, la inanición y el ejercicio intenso. Todos sabemos que si la inanición es la falta prolongada de alimentos, si tenemos una falta prolongada de alimentos o hacemos un ejercicio intenso, caminamos muchas horas, nos va a venir el apetito. ¿Por qué? Porque tanto la inanición como el ejercicio intenso, vamos a borrar un poco, esperen un cachito. La inanición y el ejercicio intenso estimulan la producción de neuropéptido I, que genera una señal orexigénica y por lo tanto nos va a dar ganas de comer. La grelina, que como vimos también, se originaba en el estómago en situaciones de falta de ingesta de alimento. ¿Por qué? Porque se generaba cuando el estómago se contrae. Cuando se contrae el estómago por falta de alimento, se estimula la proteína AGRP.
que el efecto que tiene es inhibir el receptor que daba una señal anorexigénica. Entonces, apareció la grelina, se libera GRP, la señal anorexigénica se frena y por lo tanto pasamos a comer. O sea que inanición, ejercicio y grelina de alguna manera nos despiertan la sensación de apetito o hambre de acuerdo a cómo venga. Las hormonas tiroideas también se relacionan a esto, fíjense, porque las hormonas tiroideas, uno de los efectos que tienen es favorecer el catabolismo y de esta manera reducir el tejido adiposo. Si las hormonas tiroideas actúan mucho, va a haber escaso tejido adiposo, por lo tanto va a haber poca leptina. Si hay poca leptina, esta inhibición no surge y entonces hay una señal orexigénica. Por eso en las personas que tienen una hiperfunción tiroidea, en general son de poco peso, son delgados porque se consume tejido adiposo y tienen hiperfagia porque la señal orexigénica está activada por la falta de leptina, que era su inhibidor natural. Muy bien. Acá vemos lo mismo en un esquema de cómo se relaciona, cómo se controla el hambre y el apetito, que ambos se controlan por la ingesta de alimentos. Pero esta división por ahí es interesante hacerla, y especialmente a la hora de tener que controlar el peso de una persona. Juega mucho el hipotálamo, como vimos, esas neuronas POMP, CART, AGRP y NPI son las que controlan la ingesta a través de señales orexigénicas o anorexigénicas. Y como vimos, ya integrando un poco con lo que vimos al principio, el aparato digestivo, el páncreas y el tejido adiposo tienen mucho que ver en esto. Cuando el aparato digestivo se produce el llenado gástrico, eso producía la liberación de ovestatina, y la ovestatina produce liberación de ovestatina y disminución de la grelina, con lo cual se estimulan las neuronas POMP y CART que vimos recién e inhiben la ingesta. Pero también tienen que ver otras cosas. El aparato digestivo, la ingesta rica en triglicéridos produce colecistoquinina, y la colecistoquinina también estimula esta neurona, disminuyendo la ingesta. El páncreas produce insulina, también estimula estas hormonas por intermedio de la leptina, reduciendo la ingesta, y la leptina en sí hace lo mismo que vimos recién. Por el otro lado, el ayuno, esto sería para este lado si veo la ingesta, al haber ingesta de alimento hay una serie de fenómenos que frenan la ingesta. Contrariamente, si hay ayuno, vimos que la grelina se libera y esto actúa estimulando las neuronas neuropéptido I y AGRP, que estimulan la ingesta. Y a su vez, digamos, hay centros, los alimentos palatables, como decimos, que yo ya a esta altura de la mañana pienso en una pizza o algo así y ya se me desencadena la necesidad de ingesta. ¿Por qué? Bueno, porque esos alimentos palatables, a través del olfato, a través del gusto, a través de la vista, actúa estimulando estos centros, estas neuronas que generan estímulo a los centros orexigénicos. Comemos muchas veces, o sea, veníamos bien, vimos una propaganda y nos aparece la necesidad de comer, inducido por la dependencia que hay de todo este sistema de nuestros sentidos, ¿no es cierto? A veces no necesariamente el olfato y la vista, un ruido, ¿no es cierto? Uno siente, por ejemplo, el ruido de que alguien está desenvolviendo algo, y el ruido ese me suena, por ejemplo, un bonobón, y automáticamente aparece la necesidad de la ingesta. El proceso es un proceso integrado, fíjense, de órganos del aparato digestivo, de glándulas endócrinas del tejido adiposo y de los órganos de los sentidos. Muy, muy interesante para aquellos médicos que se dediquen al control de la obesidad.
hay que tener muchas cosas en cuenta y muchas veces al obeso le resulta difícil controlarlo porque es un sistema tremendamente complejo, ¿no es cierto? Tremendamente complejo. Bueno, acá tenemos, creo que es el último esquema, básicamente es lo mismo que venimos hablando. Hice varios esquemas para tratar de comprenderlo mejor, uniendo todas las cosas. Acá puse en amarillo las hormonas principalmente. Acá veo que me quedó la grelina y puede haber alguna otra. Insulina, GLP-1, colecistoquinina, grelina, leptina, hormonas tiroideas. Son hormonas que estudiamos, algunas de origen, las hormonas tiroideas vienen de las glándulas tiroideas, la insulina viene de las células beta del páncreas, GLP-1, colecistoquinina y grelina vienen de la pared del aparato digestivo y leptina del tejido adiposo. Entonces tratemos de agarrar la punta por un lado de este razonamiento y hagámoslo como una integración de las cosas que estudiamos. En algún momento tomamos la decisión de ingerir alimentos controlados, es un acto voluntario, ¿no es cierto?, controlado por sistema nervioso y por estímulos, como dijimos, auditivos, visuales, olfatorios, gustativos, recuerdos, ¿no es cierto?, comentarios. Es decir, alguien me puede comentar algo y de repente me da ganas de comerme un pescado a la parrilla, por decir, o unos rollitos de sushi. Entonces, bueno, la ingesta de alimentos se desencadena de maneras tremendamente complicadas, pero se desencadena y eso lleva a un proceso digestivo de los alimentos y a receptores de distensión. Entonces, la ingesta de alimentos produce distensión y, como vimos recién, la distensión baja la liberación de grelina y aumenta la de obestatina, con lo cual los centros anorexigénicos se estimulan. Por otro lado, la llegada de alimentos desencadenaba la liberación de gastrina, de colecistoquinina, de secretina, con lo cual se empieza a producir la digestión y hay productos de digestión, entre ellos, por ejemplo, el triptofano, que está demostrado que tiene un efecto anorexigénico, un aminoácido que se genera y tiene un efecto anorexigénico. Y también la ingesta de alimentos, como vimos, libera, por ejemplo, colecistoquinina, que tiene efecto anorexigénico. Acá hay todo un control de los centros anorexigénicos. Como dijimos recién, esta ingesta de alimentos produce distensión y la distensión frena la grelina, que es orexigénica, ¿no es cierto? Entonces, al no estar la grelina, es como que la ingesta de alimentos hace actuar este centro. Por supuesto, el ayuno haría el efecto contrario. También la llegada de alimentos, como vimos, libera este péptido que hablábamos recién, GLP-1, que tiene efecto también sobre los centros anorexigénicos. Y con la ingesta de alimentos llegan lípidos, como producto de digestión se ingresa glucosa, se produce hiperglucemia, se libera insulina, y la insulina va a tener, entre sus efectos, lo que va a tener es estimular la acumulación de lípido en el tejido adiposo y estimular la liberación de leptina. Y como vimos, la leptina tenía un efecto inhibitorio de las hormonas NPI y AGRP que estimulan los centros orexigénicos. Por lo tanto, va a haber un descenso en el apetito. Y la leptina, por el otro lado, estimula las neuronas POM y CAR que son anorexigénicas. O sea que ya es lo que charlamos, pero visto en un esquema distinto. Y las hormonas tiroideas, como vimos, estimulan el catabolismo, el metabolismo basal, con lo cual, si la ingesta de alimentos es relativamente constante, normal, eso va a ir llevando a que el tejido adiposo descienda. Al descender el tejido adiposo, vamos a tener un descenso de la leptina y por lo tanto este efecto inhibitorio no va a ocurrir y va a haber un estímulo orexigénico favoreciendo la hiperfagia. Bueno, muy bien. Y eso es todo lo que tenemos de hormonas del aparato digestivo.